de la comunidad Mundo Conectado Podcast. Hoy estamos con el general Pompeyo Torrealba. Él es militar, historiador, escritor y es un referente en el reclamo de Venezuela por el territorio Esequibo. La pregunta del día de hoy, ¿es el Esequibo de Venezuela? Nuestra respuesta definitivamente será sí, pero eso lo conoceremos de sus propias palabras. General, bienvenido a este espacio Mundo Conectado Podcast. Es para nosotros un verdadero honor y un placer poder tenerle y gracias por recibirnos en estos espacios desde donde se defiende el Esequibo. El honor es mío, no me lo quite por favor, el tenerlos a ustedes acá y tener la posibilidad de que conversemos un rato sobre este tema tan trascendental de nuestra historia, que ya se remonta a 126 años desde aquel nefasto laudo arbitral de París. Pero a tu orden, pregúntame lo que quieras. Aquí no tenemos secretos, el secreto está en que tenemos un deseo inmenso de recuperar lo que es nuestro por la historia, por la razón y por la justicia. Nuestra primera pregunta, general, es ¿por qué el Esequibo es de Venezuela? Sencillo. El Esequibo es territorio de Venezuela en virtud de que es un espacio que le pertenecía a la Capitanía General de Venezuela. Y antes de ser Capitanía General de Venezuela, era un espacio que le perteneció a España. Entonces, en aquellos años en donde se fueron configurando nuestros países, había la ley que regía, que era el derecho de descubrimiento. Entonces, ¿quién puede dudar de que fue España la primera ocupante de estos espacios? Entonces, el derecho de descubrimiento le daba la potestad al Reino de España de poseer estos espacios. Incluso hay que ver, porque tenemos ahí el mapa de allá, por ejemplo, tenemos el mapa de Sudamérica, y todos los espacios que hoy comprenden Guyana, que comprenden a Surinam, eran espacios que estaban ocupados por los españoles. De manera tal de que no hay duda alguna de que el origen histórico, el origen legal inicial, como lo puse yo en este cuadrito aquí, es precisamente de que partimos del mismo descubrimiento, ¿no? En una oportunidad inclusive le hacía yo la observación al presidente Chávez, en virtud de que él era partidario de que le cambiáramos las palabras a aquellas donde nosotros decimos que España descubrió América, y entonces decía que lo que hubo fue un encuentro. Bueno, está bien, para los efectos didácticos en función de la actualidad podemos hablar en esos términos, pero le hice la observación de que no podemos borrar nuestra partida de nacimiento. Y nuestra partida de nacimiento es el origen principal de estas tierras, que son el derecho de descubrimiento que tuvo España indiscutible. No hay posibilidad de que nadie pueda negar de que fueron los españoles los primeros ocupantes de estas tierras. De manera tal de que allí parte desde 1498, cuando llega Colón en un tercer viaje con 18 barcos, ya no venía con 3, sino que venía con 18 barcos, y es más, uno de esos barcos venía capitaneado por su hermano, Diego Colón, el cual tenía de asistente, de ayudante. En aquel entonces se llamaban lugartenientes. Era don Juan de Esquivel. Entonces esa gente fueron las que le chocaron aquí al costado derecho de América del Sur y ocuparon estos espacios, incluyendo la penetración inicial por el río Esequibo, que hoy lo llamamos Esequibo, pero anteriormente se llamó río Esquivel. Así, por ejemplo, como nosotros llamamos a Ciudad Ojeda por Alonso de Ojeda, llamamos a Ciudad Ordaz, allí Puerto Ordaz por el español Diego de Ordaz. De igual manera, en aquel entonces se llamó al río Esequibo, se llamó Esquivel, río Esquivel.
y fueron, yo lo explico bastante bien en un capítulo de mi libro, donde hablo del origen del nombre. Y el nombre de Esquivel fue el primero que se utilizó para identificar ese curso de agua que hoy divide a un espacio geográfico que le pertenece a la República Cooperativa de Guyana. Están aquí, ¿verdad? Aquí está la República Cooperativa de Guyana, tiene su espacio, y este espacio que lo llamamos territorio Esequibo, hoy denominado oficialmente Estado de la Guayana Esequiba, es totalmente un espacio geográfico que le pertenece a Venezuela por la historia, por la razón y por la justicia. Entonces, general, ¿por qué la República Cooperativa de Guyana dice que el Esequibo es guyanés? Sencillo. ¿Cuántas veces habrá o cuántos casos serán similares a la posición de Guyana en términos particulares? Donde una persona compra, como lo he explicado en varias oportunidades, compra 10 hectáreas, compra un terrenito, una finquita, un terreno, y resulta ser que después se le va agregando y se va corriendo la cerca, y cuando puede tiene 100. La persona muere y le deja en herencia a sus hijos lo que él compró, pero también le está dejando lo que él se robó, lo que él ocupó, ¿verdad? Por muchas circunstancias o las circunstancias que hubiesen sido. Pero entonces podemos afirmar que Guyana tiene hoy en día dos espacios geográficos. Un espacio geográfico bien definido, ¿verdad? Por los establecimientos, lo que compró Inglaterra a Holanda fue en los espacios de Merara, de Berbice y de Esequibo, de manera tal de que estos espacios fueron los que le dieron origen a todo lo que vino ocupando Guyana, ¿no? La situación de Guyana es esta y la situación del Esequibo es esta. Esto al oeste del río Esequibo le pertenece a Venezuela y al este del río Esequibo fue el espacio geográfico que compró Inglaterra, que no fueron más de 20.000 millas cuadradas. Y esas 20.000 millas cuadradas son 37.000 kilómetros cuadrados. Entonces, con la pregunta tuya es fácil de definirlo. Guyana tiene dos espacios. Un espacio legal, que es la herencia de la colonia de la Guayana inglesa, y el espacio grandote que los ingleses se fueron metiendo hacia el oeste. Da lástima decirlo, pero en aquellos años de la independencia, Bolívar se ocupó de ir hacia el sur y no se ocupó de ir hacia donde estaban sus amigos los ingleses. Acuérdate que Bolívar recibió el apoyo de hombres. Aquí tuvo el batallón británico, perdió en la batalla de Carabobo. Allí perdieron la vida una cantidad de ingleses, producto del apoyo que Bolívar recibió de los ingleses, porque los ingleses tenían estratégicamente la visión de sacar a los españoles aquí, porque el imperio grande que reinaba en aquellos años eran los españoles, y los ingleses lo que querían era quitarle la corona, y se la quitaron a los españoles y se la pusieron. Entonces de ahí es donde proviene de que ese territorio que ellos le compraron a Holanda, porque Holanda era súbdita de España, de manera tal que fue en 1648 cuando hubo la separación del reino de Holanda con el reino de España, de manera tal que las colonias o los sitios ocupados por los holandeses, cuando se independizan, se convirtieron en colonias holandesas, tal cual el espacio que hoy ocupa Guyana, junto a lo que ocupa Surinam. Lo que es que Surinam fue colonia holandesa hasta 1975, el siglo pasado, apenas hace poco, ¿no? Menos de 50 años, sí, 51 años atrás. Entonces, esa era una colonia de la Guayana holandesa. Y entonces se convirtió en Guyana y se convirtió en Surinam. General, usted ha dicho en múltiples ocasiones que la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo es incuestionable. La cuestión es Guyana porque a ellos les interesa. Entonces, ellos sí lo cuestionan.
A la luz de lo que ocurrió en la Corte Internacional de Justicia, ¿cuál es la prueba que un juez no debe desestimar o perder de vista o que no podría ignorar? Esa pregunta es muy compleja la respuesta por lo siguiente, porque uno supone Corte Internacional de Justicia. Yo digo que esa es una Corte Internacional de Injusticia, en virtud de que si hubiese justicia, ellos no hubiesen aceptado la denuncia hecha por Guyana en forma unilateral, porque ciertamente la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción, pero no tiene competencia. Y no tiene competencia porque precisamente Venezuela no le dio el consentimiento, de manera tal que si la Corte Internacional fuera de justicia, ellos no debieron de haber aceptado ir en contra de sus propias leyes, ir en contra de sus propios reglamentos que establece que para ellos actuar necesitan el consentimiento de ambas partes. Y nunca Venezuela le ha dado consentimiento a nadie en absoluto, a ninguna institución mundial que fuese, para que actuara en contra de Venezuela, más aún cuando se trata de un problema que está de por medio el territorio de Venezuela. General, quiero pedirle que nos mantengamos en el escenario de La Haya. Ajá. ¿Qué sintió al ver al Esequibo transformado en un expediente, en alegatos y en una audiencia internacional ante jueces? Bueno, me sentí muy bien porque precisamente allí es donde debería haber estado desde hace mucho tiempo para que se cumpla aquel deseo y aquella posición oficial del 12 de noviembre de 1962, cuando nuestro canciller Marco Falcón Briceño resulta ser que declaró en una forma unilateral nulo e írrito el laudo arbitral de París y hizo una exposición extraordinaria, una posición oficial del gobierno nacional, porque es un problema de Estado, donde precisamente en las páginas de mi libro está contenido todo el discurso de Marco Falcón Briceño declarando nulo e írrito el laudo arbitral de París. Y ese laudo arbitral de París proveniente del tratado arbitral, ¿verdad?, de Washington, resultó ser de que es una violación sistemática de normas internacionales en cuanto a la propiedad y en cuanto a la legalidad de un territorio específico de un país. Por lo tanto, me sentí muy bien en virtud de llevarlo allí a ese nivel de justicia internacional, pero sin embargo, lo que me da es lástima de que precisamente la Corte Internacional de Justicia vaya a cometer el grave error jurídico de tomar acciones en contra de Venezuela en virtud de que ahí van a primar más los intereses políticos, los intereses económicos y los intereses internacionales que la justicia. De manera tal de que me sentí muy bien, pero me sentí muy mal a la vez. General, la Corte Internacional de Justicia, como lo ha dicho, examina la validez del laudo. ¿Cómo le explicamos a un joven venezolano que recién se está enfrentando a este tema o descubriendo este tema, en qué consiste la nulidad del laudo de acuerdo a la postura venezolana? Yo en mi libro, en la página 372, deben de estar por allí toda la lista de elementos. Puedo comenzar por alguno, ¿no? Uno simple, elemental, ¿no? Resulta ser que la decisión de lanzar una línea divisoria, esta misma que está aquí, ¿eh? Aquí tengo, fíjate, por ejemplo, no se tomaron en cuenta el derecho de descubrimiento. 1. 2. Falta de motivación. No hubo motivación. ¿Qué motivación podía existir o explicar aquel tribunal arbitral del 3 de octubre de 1899 en París, donde resulta ser que la decisión la tomó
el juez principal, el ruso Federic de Marco. Él presionó a un grupo a un lado a los ingleses y le dijo, si ustedes no están de acuerdo con la decisión que yo tomé de poner esa línea por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, yo me pongo de acuerdo con los norteamericanos y le entrego todo eso a los venezolanos. Y le dijo lo mismo a los norteamericanos que estaban supuestamente defendiendo los intereses de Venezuela. Por lo tanto, resulta ser de que presionó de una manera muy simple, muy elemental, tanto a un lado como al otro, a objeto de que le aceptaran y que hubiese una gran decisión por unanimidad, que era lo que él quería, para su ego personal, lo que deseaba a nivel internacional, y así se erigió en aquella época como el juez más importante de aquella época, porque logró en un laudo arbitral de una decisión unánime de los 5 jueces. Pero resulta ser que fue bajo la presión de ese ciudadano y que podían explicar en esa decisión de ese tribunal cómo podían motivar la decisión si la decisión fue personal de ese Federic de Marco, de manera tal de que no habiendo escapatoria, optaron por no dar ningún tipo de explicación del por qué tomaron la decisión de definir la línea de facto que supuestamente nos separa de ese territorio que le fue adjudicado en ese año a Inglaterra en aquel entonces. De manera tal que ahí tienes 2 casos, pero tenemos aquí, tengo 15, te puedo enumerar 15. No aceptaron la participación, escondieron el mapa que hizo Chombo, el primer mapa de Chombo de 1835, lo escondieron, no apareció por ningún lado. ¿Y por qué no aparece? Porque allí Chombo lo poco que estaba comprometiendo de territorio al oeste del río Esequibo, lo poco que estaba comprometiendo al oeste del río Esequibo, era simple y llanamente un pedacito aquí en la parte norte. Aquí estaba comprometiendo Chombo, estaba comprometiendo este pedacito nomás, de 4.920 kilómetros cuadrados. Eso fue lo que comprometió Chombo. Entonces a ellos les pareció poco, ¿verdad? Y entonces hicieron valer el mapa de Chombo, el segundo mapa de Chombo, que ya Chombo comprometía 141.000 kilómetros cuadrados. Tú como dama debes de saber perfectamente de que si tú buscas una modista para que te haga un traje, precisamente esa modista tiene que tomarte las medidas, etcétera, y te lo hacen en función de tus requerimientos. No es lo mismo que tú vayas a una tienda a medirte una ropa. Entonces, ahí pongo yo la comparación de los 2 mapas, el primer mapa de Chombo y el segundo mapa de Chombo. El primer mapa de Chombo lo hace Chombo en función de algunas circunstancias y pone 4.920 kilómetros cuadrados. Pero el segundo mapa es un traje a la medida. Fue la exigencia que hizo Inglaterra a ese señor, ¿verdad? Chombo, para que le hiciera un mapa tal cual como ellos querían. Entonces Chombo le hizo el mapa que ellos querían. Si tú le mandas a hacer un traje a una modista, tú le dices a la modista cómo es que lo quieres, dónde le van a poner la rosa, dónde le van a poner el cinturón, dónde le van a poner el adorno, porque eres tú la que estás mandando. Allí pongo yo un ejemplo práctico de cómo es que se diferencian esos 2 mapas hechos por Chombo. Los otros 2 mapas que se le atribuyen a Chombo son tan falsos que ya precisamente Chombo había muerto cuando resulta ser aparece en común. Fíjese una cosa, general, hay un material propuesto por usted que se intitula Ni un metro cuadrado más del territorio de Guyana. Nosotros queremos lo que nos pertenece por justicia, por razón, por historia, en sus palabras, ¿verdad? Esta distinción nos ha parecido importante desde la concepción de protección del derecho internacional que tiene Venezuela y también desde una concepción antibelicista. ¿Qué otras razones fundamentan esa percepción suya? Bueno,
que debemos de ser muy claros. Venezuela tiene en su historia una historia muy bonita, ¿no? Como pocos países del mundo, porque ha tenido claridad hacia sus vecinos, ha tenido claridad hacia el mundo, ha tenido claridad con su propio pueblo, de hablarle en forma sencilla y elemental al pueblo y al mundo entero. Y entonces nosotros, precisamente yo tratando de llevarle esa orientación a la gente que me sigue, bueno, yo digo, y aquí tengo un escrito que yo hice, Venezuela no quiere ni un metro cuadrado de territorio de Guyana. ¿Por qué? Porque Guyana pretende, en sus alegatos, decir que es que nosotros le estamos quitando 2/3 de su territorio. Nosotros no le estamos quitando absolutamente nada. Nosotros lo que queremos es que Guyana entienda que tiene que devolvernos el territorio que es nuestro, que ellos tienen la posesión, pero nosotros tenemos la propiedad y tenemos la cadena titulativa histórica de que ese territorio es nuestro, ¿no? Entonces, no hay duda en absoluto cuando nosotros afirmamos que el territorio de Venezuela es el territorio Esequibo, es territorio venezolano. ¿Qué más tiene por ahí? Fíjese que en cerca de 4 décadas que pues usted tiene en este tema, Los cumplo ahorita el 19 de este mes. en esta, en 40 esta años. lucha, uno de los elementos más importantes o una de sus contribuciones más importantes ha sido la ley para la defensa de la Guayana Esequiba. ¿Qué parte de esta lucha siente que aún no ha comprendido el país o que tengamos pendiente por realizar? Bueno, lo que tenemos pendiente por realizar es darle difusión, hacer lo que tú estás haciendo, hacer lo que nosotros dos estamos haciendo y este equipo que te acompaña, difundir el conocimiento, porque si tú no tienes conocimiento, no puedes tener conciencia. Si no tienes conciencia, no puedes querer ni amar a nada. Uno no puede ni amar ni querer una cosa que uno no conoce. Entonces el pueblo venezolano, los esequibanos, los guyaneses y el mundo entero deben de conocer exactamente todas estas realidades de manera tal de que puedan entender por qué Venezuela reclama lo que es suyo y Guyana entender y tomar conciencia de lo que ellos heredaron de Inglaterra, porque Inglaterra le podía regalar, le podía vender, le podía donar a quien ellos quisieran lo que ellos le compraron a Holanda. Pero lo que no es correcto es que le dejaron en una herencia nefasta a un pueblo que estaba naciendo, a un país que estaba naciendo, un tremendo problema, porque le dejaron, imagínate tú, uno en forma personal, imagínense los que me escuchen, en forma personal, una herencia que nos dejó nuestro papá, pero resulta ser que nos dejó 10 hectáreas que él las compró y le tiene la titularidad. Pero las otras hectáreas que están allí en ese terreno que nos dejó son robadas. Fueron que él se las cogió, fueron que él las invadió. Él no tiene ningún tipo de propiedad. Las invadió y las estaba usando y las estaba sembrando y las tiene hasta acertadas. Pero eso no es de él. Eso no es de él. Eso es objeto de una devolución. Si a ti te roban un carro, tienen que devolverte tu carro. Si tú lo consigues, tienes que buscar la manera de conseguir que te lo devuelvan. De manera tal que el esfuerzo que está haciendo Venezuela es para recuperar un espacio que le pertenece por la historia, por la razón y por la justicia a la República Bolivariana de Venezuela. General, toda esta lucha que acompaña el país es por un venezolano particular, el Esequibano. ¿Cómo es el Esequibano? El Esequibano es una persona que tiene 100 años estando bajo el régimen inglés. Entonces, no podemos pretender que de la noche a la mañana nosotros vamos a agarrar y le vamos a cambiar el chip al cerebro de un esequibano. Entonces, eso es la peor hipótesis. Pero la mejor hipótesis es de que los esequibanos a veces me dicen, coronel, general, ¿hasta cuándo vamos a estar en este limbo? Entonces, ¿nosotros somos de quién? ¿De dónde somos? Pero te puedo adelantar una cosa extraordinaria que viví en La Haya el día 8 de mayo de este año. Precisamente cuando se paró el canciller guyanés ante la Corte Internacional de Justicia en el podio allí y tomó el micrófono
y le pidió a la Corte que intercediera para que Venezuela no le siguiera dando atención social a los esequibanos. Entonces, quiere decir que el esfuerzo que está haciendo el gobernador de nuestro estado Esequibo, con todo su equipo, ha sido tan efectivo que ha permeado hacia Guyana y ellos se están dando cuenta de que Venezuela está haciendo una labor social para hacerle entender a los esequibanos que ellos también son venezolanos como tú o como muchos de los que nos están escuchando. General, el Esequibo también se ha convertido en un tema estratégico a los fines, no es que se ha convertido, es estratégico. A los fines de las potencias que lo persiguen. Antes lo disimulaban, ahorita no lo disimulan. Es correcto. Pero ha sido estratégico y ha sido importante para mucha gente. Petróleo, minerales estratégicos, otros recursos. ¿Cómo impedir que esos recursos sean usados como trasfondo de la reclamación que hacen? Fíjate que cada vez que me tocaban ese tema, yo les explicaba y les contestaba de la siguiente manera. El Esequibo tenemos que recuperarlo, indistintamente que el territorio Esequibo fuera, como lo dije yo vulgarmente muchas veces, un peladero de chivo. Si el Esequibo no tuviera petróleo, no tuviera oro, no tuviera coltán, no tuviera madera, no tuviera bauxita, no tuviera aguas, nosotros estábamos en el deber de recuperar ese territorio por la gente que está aquí. Porque lo más importante de lo que tiene el Esequibo es su gente, su población, indistintamente que tengan 100 años, que hablen inglés, que les guste el pollo con curry, que les guste el bonplín, es decir, que tengan hasta gustos diferentes. Yo lo he dicho en otras entrevistas que me han hecho. Si nosotros ponemos la comparación con cualquier otro país, lo he dicho específicamente con España, pero los españoles estuvieron 700 años invadidos, ocupados por el Imperio Otomano, por los moros. Cuando tú dices alcayata, dices almohada, dices una cantidad de palabras, esas son palabras árabes. Es decir, que todavía hay la reminiscencia de aquella cultura, pero sin embargo los españoles recuperaron todo. Hay algunas cosas, inclusive en el arte, en las edificaciones, que son de los turcos. Bueno, no hay por qué preocuparse por el hecho de que Guyana tenga 112, 26 años bajo el régimen, precisamente ese territorio bajo el régimen inglés. Pero cuando nosotros recuperamos el territorio, somos lo suficientemente fuertes, nuestra sociedad, nuestra población, para nosotros tener la responsabilidad de cambiarle lo que haya que cambiar y mantener, como los gochos mantienen su costumbre, como los orientales mantienen su costumbre, los esequibanos mantendrán su costumbre y el tiempo va a ser el que nos va a decir, porque el único dueño de la verdad es el tiempo. Entonces el tiempo nos dirá cómo se irá comportando esa población para incorporarse y crear una conciencia social verdaderamente adecuada a todo el resto de Venezuela, con las pequeñas diferencias que sean necesarias. En una oportunidad me decía una señora, pero coronel, ¿cómo usted dice eso? Y resulta ser que esa gente habla en inglés. Y le decía yo a la señora, ¿usted tiene hijos? Sí, sí tengo dos. ¿Y qué edad tiene? No, tiene uno de 12 y el otro 14. ¿Y no estudian en un liceo? Sí, estudian en un liceo. ¿Y no estudian inglés? Claro que estudian inglés. ¿Y entonces por qué a usted le preocupa que los esequibanos sepan inglés? Mi preocupación es que no saben español. Entonces no hay problema, vamos a enseñarles el español. Entonces tendrían dos idiomas, el español y el inglés. General, su orientación en este tema ha llevado junto con otros equipos, junto con otros expertos, al diseño de estrategias importantes para la recuperación del territorio Esequibo. De hecho, usted tiene un documento sobre la recuperación del territorio Esequibo. Pero quería consultarle, si usted tiene al frente a un... Todo lo que me está preguntando está en el libro. Ahí están conclusiones, recomendaciones y propuestas. La propuesta para recuperar el Esequibo está aquí en el libro. Todo el plan que hice hace un poco de años atrás, todo eso lo escribí yo, lo vacié allí, porque eso no debe ser secreto.
tampoco secreto es de que yo le dejé al señor Rudolf Chanfarose, capitán de la comunidad de San Martín de Turbá, hace 20 y tantos años, le dejé 10 libros y después me dijo, coronel, pase por aquí porque le tengo unos realitos, porque llegó un oficial guyanés y compró 5 libros. Entonces, los propios guyaneses tienen ese libro allá y ellos deben de saber lo que nosotros, lo malo, lo que me preocupa a mí o lo que me preocupaba era de que nosotros no habíamos iniciado un proceso para hacer lo que está en el libro. Pero con las instrucciones y la voluntad política del presidente nuestro, lamentablemente lo tenemos preso por allá injustamente por los norteamericanos, Nicolás Maduro, y nuestra presidenta Daisy Rodríguez. Resulta ser que esa voluntad política ha adelantado años luz todo lo que es los detalles para la recuperación de lo que no. Entonces, el tiempo que perdimos lo estamos recuperando aceleradamente. Por ahí van los tiros. Es el libro al cual usted se refiere, Un siglo del despojo, la historia de una reclamación, ha sido un referente fundamental para la lucha y la recuperación del territorio Esequibo. Si hoy usted tuviera que escribir un nuevo capítulo Habrá que sobre la Haya o sobre algún otro aspecto, ¿cuál sería? Hay que hacer otro libro. Hay que hacer otro libro porque esto ya no le cabe más, porque ya tiene 660 páginas. ¿Ah? Entonces, ponerlo más grande sería más inconveniente. Entonces, tenemos que hacer otro libro con esta nueva etapa que está viviendo nuestro país en relación desde el 18, de 2018, cuando llegó Guyana a cometer la barbaridad de denunciarnos a nosotros ante la Corte Internacional de Justicia en relación a querer darle validez al laudo arbitral de París. Y resulta ser que ese documento no tiene validez en virtud que el Acuerdo de Ginebra es un documento más nuevo, más actualizado y que precisamente se hizo y fue firmado por Inglaterra, fue firmado por el primer ministro de Guyana en aquel entonces y fue firmado por Venezuela para buscarle la solución satisfactoria mediante un arreglo práctico a la controversia de la problemática de nuestro territorio. Entonces habrá que hacer un nuevo libro. General, ayúdenos a dibujar escenarios. Dígame lo que usted quiera, yo le ayudo. En la estrategia venezolana después de la Haya, ¿qué vislumbra? ¿Negociación, más presencia internacional, diplomacia, integración fronteriza o hay algo más que le preocupe con la decisión de la Haya? El día 6 de septiembre del 2006, en el despacho del canciller, siendo canciller Nicolás Maduro Moro, antes de despedirme de la entrevista que tuve con él durante 2 horas 15 minutos, le dije lo siguiente: recuérdese, señor presidente, que el tema del Esequibo está circunscrito al Acuerdo de Ginebra. Y voy a emular unas palabras del presidente Chávez cuando dijo, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Y yo le dije, dentro del Acuerdo de Ginebra todo, fuera del Acuerdo de Ginebra nada. Y pienso que ha sido una de mis recomendaciones más contundentes porque el Estado venezolano lo asumió como una realidad y se ha mantenido el criterio que todo lo que vaya a ocurrir después de la Haya, antes de la Haya y después de la Haya, debe estar enmarcado dentro del contenido del acuerdo. General, cuando la historia mire atrás y juzgue esta generación, ¿qué quisiera que se dijera sobre el reclamo de Venezuela para recuperar el territorio esequibo? Que lo recuperamos, eso es lo que ando buscando yo. ¿Ah? Yo me conformaría con eso. Que recuperemos el Esequibo antes que yo me muera. ¿Verdad? Y pienso morirme dentro de 20 años, porque ya cumplí 80. Entonces les doy un plazo de 20 años a los guyaneses para que nos entreguen nuestro Esequibo. Después de casi 4 décadas en esta ardua tarea de defensa del territorio esequibo,
¿Cuál es ese mensaje para la generación que seguirá ocupándose de esta lucha, pero sobre todo de los términos concretos de la recuperación? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué le diría a quienes van a tomar el liderazgo para fortalecer, impulsar todo lo que tiene que ver con el territorio civil? Simple, sencillo. Me hace recordar el 5 de julio del año 1972, cuando en Maracaibo ascendía teniente, 2 estrellitas en mi hombro. Y cuando regreso al cuartel, el grupo de artillería Freite, fui a mi comando allí de pelotón y busqué mi libro de pelotón, que es obligatorio, cada oficial pone las novedades allí, y quise revisar si el capitán, comandante de la batería de artillería, había él revisado mi libro donde yo le había puesto todas las novedades. Y me conseguí con la sorpresa de que decían letras grandes: discúlpame que no tengo ese documento en la mano, pero decía: teniente, la constancia y la perseverancia lo harán triunfar en la vida. Yo pienso que mi mejor legado es mi constancia y mi perseverancia. Se lo agradecemos enormemente, se lo agradecemos. La patria no tiene cómo devolverle todo lo que usted ha hecho por nosotros. Eso es todo. La constancia y la perseverancia nos hará triunfar en la vida. Estamos seguros que sí. Habemos muchos quienes estamos detrás de esta causa y que contribuiremos de alguna u otra manera a que esa gran necesidad de poder reivindicar el territorio que es nuestro, pues pueda ser posible lo más pronto que lo permita la circunstancia y que también depende. Y mientras el cuerpo me aguante, la voluntad no. Así es. Estamos seguros que sí. Estamos seguros que sí. A propósito de esto, ¿qué le diría usted a un representante de Guyana, a un diplomático de Guyana, a un militar de Guyana sobre la noble causa de Venezuela? De que ellos tienen que llegar al momento de aceptar la realidad de su historia, por cuanto precisamente está muy bien definido de que Guyana tiene, es una realidad, tiene 2 espacios geográficos. Un espacio geográfico al este del río Esequibo, que les pertenece a ellos porque Inglaterra se los dejó, ¿no? Aquel 26 de mayo de 1966, cuando les dio la independencia, ellos tenían que asumir un espacio geográfico y ese espacio geográfico estaba al este del río Esequibo. Pero tienen que entender por sí o por sí de que el espacio geográfico al oeste del río Esequibo le pertenecía a España, y de España nosotros le heredamos legítimamente. Por lo tanto, a través del utis possidetis iuris, lo que poseía lo seguirá poseyendo. Lo que poseía España, nosotros lo asumimos. Es más, en 1825 Inglaterra le reconoció a Venezuela en su territorio, le reconoció la independencia, y al reconocer la independencia le estaba reconociendo el territorio que ocupaba. Por lo tanto, Inglaterra en 1825 reconoció de que ese territorio era Venezuela. Entonces, pues son unos hijos de su mamá, los señores ingleses, en el momento en que le dejan a ese país que están naciendo a expensas de un territorio que ellos le compraron a Holanda, le dejan un tremendo lío de esa manera. Eso no se hace, pero ingleses son ingleses. No podemos pedirle peras al olmo, no podemos pedirle honestidad a un país que abusó del mundo entero por la fuerza de sus cañones y la fuerza y su potencia de su barco. Entonces, por eso tenemos allá Belice, por eso tenemos a las islas allá de las Malvinas, por eso tenemos allá Gibraltar en España, por eso tenemos, es decir, porque la estrategia de Inglaterra era tener puertos
en todas partes, porque los barcos no tenían mucha autonomía y necesitaban un puerto de recalado que les permitiera mantener el poderío naval a nivel de todo el mundo. Y eso todo el mundo lo sabe. No es que estoy descubriendo el agua tibia. General, nos aproximamos al cierre del programa. Queremos consultarle qué hay en su agenda para el Esequibo próximamente. Seguir trabajando hasta que lo recuperemos. Para darle de regalo a esta dama el juramento que hice hace algunos años y que yo lo que estoy haciendo es cumpliendo con mi propio juramento. Muchas gracias, muchas gracias. Le agradezco enormemente en nombre de todo el equipo que me acompaña por esto que para nosotros tiene no un lugar simbólico por el hecho de estarlo recibiendo, sino que se traduce en un compromiso general, sincero, serio, por seguir difundiendo esta causa y por las veces que usted nos permita generar espacios para que pueda seguir educando y generando conciencia sobre este importantísimo y estratégico tema en todo el pueblo de Venezuela. Lo recibo con amor y también con profundo compromiso por seguir defendiendo el territorio de todos los venezolanos. Lo que tienes que repetir ese juramento porque tú también lo hagas. Excelente. Excelente. Bueno, aquí todos, ¿no? Aquí todos juramos, como usted lo hizo ese día, por defender el territorio Esequibo. Porque el territorio Esequibo no hay ninguna duda de que es nuestro. ¿Cómo se despide usted de nosotros? Bueno, ¿cuáles son sus palabras? Con un beso y un abrazo. Además de decirles porque seguimos aquí a la orden. Estamos aquí a disposición de cualquier venezolano que desee conocer el tema del Esequibo. Nuestra misión principal ha sido, es y será educar a nuestro pueblo, educar a nuestra población, educarnos y aprender de que tenemos la razón, que no es que estamos inventando nada y que precisamente solamente con la constancia y la perseverancia podemos lograr el objetivo de recuperar lo que es nuestro por la historia, por la razón y por la justicia. Muchas gracias, General. Ha sido para nosotros un honor y un placer a través de esta ventana que usted nos ofreció llevar a todo el pueblo de Venezuela y a través de estas pantallas a todo el mundo la justa causa del reclamo de Venezuela sobre el territorio Esequibo. Amigos, esto fue Mundo Conectado Podcast. Si este contenido te interesó, si este contenido te sirvió, por favor comparte tus comentarios con nosotros y sí,